Seguimos. ¿Sí? Habíamos llegado entonces a que la tangente de 30 es raíz de 3 sobre t. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. ¿Sí? Bien, y si ustedes se acuerdan, la relación que habíamos tenido con el otro ángulo, ¿sí? El seno de 30 era igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Lo que vimos hoy, ¿sí? El seno de este ángulo va a ser igual al coseno de este ángulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso que se intercambiaban los nombres entre catetos opuestos y adyacentes? ¿Sí? O sea que yo ya sé que el coseno de 60, ¿sí? Va a ser igual a 1/2, ¿sí? Por la misma razón. El seno de 60 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Y la tangente de 60 va a ser igual a 1 sobre la tangente de 30, ¿sí? Que para eso me conviene usar esto, ¿no? Yo sabía que era 1 sobre raíz de 3. O sea que va a ser raíz de 3. ¿Sí? ¿Está? Vamos a ver primero, ¿no?, lo que son los ángulos correspondientes y el teorema de Tales, ¿sí? Los ángulos correspondientes que me dicen, bueno, que si yo tengo dos paralelas, ¿sí? Y la cruza, ¿sí? Tengo dos segmentos paralelos, ¿sí? Y los cruzo a otro segmento, ¿sí? De cualquier forma, yo voy a tener que los ángulos correspondientes van a medir lo mismo, ¿sí? ¿Qué significa? El ángulo que está pintado amarillo va a medir igual al ángulo que está pintado amarillo en el segmento de abajo, el azul va a ser igual al azul, ¿sí? Y además esos dos son lo que se llaman opuestos por el vértice. ¿Qué significa que sean opuestos por el vértice? Y bueno, valen lo mismo, ¿sí? Los ángulos opuestos por el vértice valen lo mismo. O sea que los cuatro ángulos, los dos amarillos, los dos azules, valen lo mismo, ¿sí? Y los otros cuatro ángulos, los rosas y los violetas, también van a valer lo mismo, ¿sí? Esto me va a servir para demostrar las otras relaciones que vamos a usar y se usan mucho en trigonometría, ¿sí? Y después está el teorema de Tales, que el teorema de Tales me dice, ¿sí?, que, no sé si vieron el videíto, si yo tengo dos o más paralelas, ¿sí?, en este caso está escrito como A, B y C, ¿sí?, las rojas, y cruzan, y ahora las cruzan en vez de por una, por dos segmentos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Bueno, que cada uno de esos segmentos son semejantes, ¿sí? Es decir, son parecidos. ¿Qué es esto? Bueno, que la división, ¿sí?, justamente de esos segmentitos, ¿sí?, dan el mismo valor, ¿sí? Y eso me sirve, puse el teorema de Tales porque, bueno, en trigonometría nosotros vemos que todo esto se aplica a lo que es circunferencia trigonométrica y triángulos de radio 1, pero vale, uno, gracias al teorema de Tales y a los triángulos semejantes, uno lo puede aplicar a cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Teniendo esa consideración, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vimos recién, que si yo tengo un triángulo, ¿sí?, de radio 1, ¿sí?, la circunferencia trigonométrica, y este es alfa, ¿sí?, nosotros vimos recién que este lado es el seno de alfa, o vale seno de alfa, y este ángulo vale coseno de alfa, ¿sí? Entonces, si yo tengo un triángulo semejante, ¿qué significa un triángulo semejante? ¿Sí? Que tengo, ¿sí?, el mismo ángulo alfa, ¿sí?, y crece, y tengo que es un triángulo rectángulo también. Entonces, si esto vale R, ¿sí?, es decir, es el radio, entonces este lado va a valer R por el seno de alfa, ¿sí? Y este lado de acá va a valer R por el coseno de alfa, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos aumentan la misma proporción, por eso se dice que son semejantes.
La hipotenusa aumentó, ¿sí?, en R unidades. Entonces, el opuesto va a aumentar en R unidades también, y el adyacente también va a aumentar en R unidades. ¿Sí? Por eso a veces se ve que tengo un triángulo de radio R, entonces esto va a ser R seno de alfa, y esto va a ser R coseno de alfa. ¿Sí? Y eso viene gracias al teorema de Tales. Bien. Los ángulos internos de un triángulo, ¿sí? Y esto sirve para cualquier triángulo, ¿sí? En particular, un triángulo rectángulo, alguno alfa, beta o gamma vale 90, ¿sí? Pero vale para todos. Los ángulos internos de un triángulo valen 180 grados. ¿Cómo se muestra esto? Y bueno, mediante la propiedad de los ángulos correspondientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿sí?, en donde esto es alfa, esto es beta y esto es gamma, ¿sí? Entonces, si yo extiendo estas dos rectas, ¿sí?, y aplico un segmento paralelo a este lado de abajo, ¿sí?, es decir, en este caso sería así, entonces yo tengo que este ángulo de acá es este de acá, ¿sí?, o sea que vale alfa, ¿sí? Y este ángulo de acá es este de acá, o sea que vale beta, ¿sí? Y este es el opuesto con el vértice por este, o sea que vale gamma, ¿sí? Y ahí tenemos que alfa más beta más gamma vale 180 grados, que es toda la semicircunferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, y también esto de los triángulos semejantes me sirve para la relación pitagórica, ¿sí? La famosa que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Eso vale para un triángulo de radio 1 también, sí, vale para cualquier triángulo, ¿sí? No es nada más y nada menos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado sobre el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Y después, ahora sí viene las relaciones que me van a permitir resolver el ejercicio, ¿sí? Que es la suma de los ángulos y la resta de los ángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, bueno, yo tengo que esa relación, ¿sí? El seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa y seno de beta. Entonces, ¿cómo aplico estas relaciones para resolver ese ejercicio, por ejemplo? Y ya que estamos, vamos a resolver, ¿sí? Déjenme abrir la práctica y encontrarlo el ejercicio. Bueno, ¿cómo hago esto? Los ángulos notables son los ángulos que vimos en la tablita, ¿sí? Es decir, 30, 0, 30, 45, 90, 180, 270, ¿sí? 360 y 60, ¿no? Entonces, la idea es poner justamente, ¿sí?, a 135 como la suma de dos ángulos de cualquiera de esos que tengo ahí, ¿sí? En este caso, yo a 135 lo puedo escribir como 90 más 45. ¿Sí o no? ¿Está? O sea que el seno de 135 va a ser igual al seno de 90 grados más 45 grados. ¿Sí? Y ahora aplico la propiedad que acabamos de ver. Seno de 90 por Claro. coseno de Que en este caso va a ser la primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el seno de la suma de los dos ángulos, en donde 90 va a ser mi ángulo alfa y 45 va a ser mi ángulo beta. ¿Sí? O sea que el seno de 90 más 45 va a ser igual, según lo que dice ahí, al seno de 90 por el coseno de 45, ¿sí? ¿Se entiende? Más
el coseno de 90 por el seno de 45, ¿sí? ¿Estamos? Y si ustedes, si ahora vamos a la tabla que teníamos antes, voy para atrás, esa, ¿sí? Ahí ya lo tengo, ¿por qué? Porque el seno de 90, ¿cuánto vale? El seno de 90 vale 1, el coseno de 45, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Más. El coseno de 90, ¿cuánto vale? 0. Y el seno de 45, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? 1 por raíz de 2 sobre 2 me queda raíz de 2 sobre 2, más 0, ¿sí? O sea que el seno de 135 vale raíz de 2 sobre 2. Y ahora, profe, ahí es con seno y coseno. Y si fuera tangente, porque por ejemplo tangente de 210, Bueno, y si hago la tangente de 90 me da absurdo. bien. Eso lo íbamos a hacer ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, déjenme copiar, la tangente es el seno sobre el coseno, ¿sí? Ya hacemos el pasaje ese. Entonces, bueno, claro, y hay que hacer alguna cuentita, ¿no? Pero bueno, se hace con estas dos, ¿sí? Si ustedes ven, el seno de alfa más beta es seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta, y el coseno de alfa más beta va a ser igual al coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y bueno, la tangente de alfa más beta va a ser igual al seno de alfa más beta sobre el coseno de alfa más beta. ¿Sí? Bien, el seno es todo esto. ¿Sí? Seno de alfa. Para hacerlo más simple, ¿sí? Al seno le voy a poner S y al coseno le voy a poner C. ¿Sí? Y no le voy a poner el alfa, directamente pongo esto va a ser igual al seno por el coseno más el coseno por el seno, ¿sí? Todo de alfa, dividido, ¿qué? Coseno por coseno más seno por seno. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿qué hago? Aplicamos Bueno. lo mismo de antes. Esperen porque uno es alfa y otro es beta, ¿eh? No lo voy a poder hacer así. Esperen. Vamos a hacer una nueva anotación. Claro, aplicamos lo mismo de antes, ¿no? Esto va a ser seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, ¿sí? Todo sobre seno de alfa, no, coseno de alfa, coseno de beta más seno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué hago? Bueno, por ejemplo, bueno, acá ya puedo directamente reemplazar los valores acá y hacer la cuenta, ¿sí? Esa es una posibilidad, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar un poquito más con esta ecuación para escribirla en función de las tangentes de alfa y de beta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? De abajo saco factor común coseno de alfa, coseno de beta, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta
todo sobre ¿qué? Coseno de alfa por coseno de beta por. Y acá me queda 1 más, ¿sí? Seno de alfa, seno de beta sobre coseno de alfa, coseno de beta. ¿Sí? ¿Se entiende ese paso que hice? Ahora, fíjense. Acá me queda seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Qué es esto? Tangente de alfa. Y acá me queda seno de beta sobre coseno de beta. O sea que es tangente de beta. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hago con esto? Con este factor lo distribuyo. Lo distribuyo con este y con este. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda después de hacer esto? ¿Sí? Lo pongo arriba así me queda un poquito más claro. ¿Sí? Si yo tengo acá seno de alfa por coseno de beta y me quedaría todo dividido coseno de alfa por coseno de beta, ¿sí? Más coseno de alfa, seno de beta, todo dividido coseno de alfa, coseno de beta, ¿sí? Y a su vez, todo dividido 1 más tangente de alfa por tangente de beta. ¿Sí? ¿Lo ven? Después por ahí se los paso con un poquito mejor de detalle. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, acá el coseno de beta se va con el coseno de beta. Y acá el coseno de alfa se va con el coseno de alfa. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Seno de alfa sobre coseno de alfa es tangente de alfa. ¿Sí? Y seno de beta sobre coseno de alfa es tangente de beta. Perdón, sobre coseno de beta es tangente de beta. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué me quedó? Que la tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta, todo sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. ¿Sí? Esa sería la relación para la tangente de la suma de los ángulos. ¿Sí? Después les voy a pasar la relación para la resta de los ángulos, que es un poquito más complicada. Pero bueno, quería que ustedes tengan cómo se saca, ¿sí? Y de paso practicamos un poco de cuentas. ¿Sí? Entonces, tengo dos formas, ¿sí? O bien aplico esta formulita, ¿sí? Que ahora la tienen. O bien directamente digo, bueno, la tangente es seno sobre coseno, aplico la del seno, aplico la del coseno, los reemplazo y hago la cuenta. ¿Sí? ¿Quedó claro? No se me asusten, por favor. No es difícil. Sí, es cuestión de un poquito de práctica y bueno. Y tener estas cosas a mano, ¿sí? ¿Quedó en el término de arriba tangente de alfa por tangente de beta o No, tangente de alfa más. más? Ah, ok, Sí, encima mi letra no listo. ayuda para nada. Bien, a ver si quedó algo más. Bueno, la reducción al primer cuadrante, pero esto lo vamos a ver. Lo vamos a ver el viernes, ¿sí? El viernes hacemos la reducción al primer cuadrante, que es hacer esto que hicimos recién, ¿sí? No es. Y relacionarlo con lo que vimos antes de. ¿Se acuerdan que estábamos definiendo los signos de los senos y los cosenos según el cuadrante? Que yo siempre lo relacionaba con un angulito. Bueno, es hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Les doy como una primera indicación.
y ustedes lo piensan para el viernes, traten de resolverlo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en el segundo cuadrante, ¿sí? Habíamos dicho que este era el ángulo alfa, ¿sí? Y este era mi triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, yo ahora a ese ángulo alfa lo tengo que relacionar con dos ángulos, ¿sí? Con este ángulo beta y con este ángulo gamma, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo que hacer dos cosas, ¿sí? Fíjense que tanto beta como gamma pertenecen al primer cuadrante, ¿sí? Alfa pertenece al segundo cuadrante, ¿sí? Y gamma y beta pertenecen al primer cuadrante, ¿sí? Entonces, la idea es relacionar al seno de alfa y al coseno de alfa, ¿sí? Con gamma y beta. ¿De qué manera los relaciono? De la siguiente manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo acá alfa más beta es igual a 180, ¿sí? Alfa más beta es igual a 180 grados. ¿Lo ven o no? ¿Sí? O sea que alfa es igual a 180 menos beta, ¿sí? O sea que yo al seno de alfa lo voy a poder escribir como el seno de 180 menos beta, ¿sí? La resta de ángulos, ¿sí? Lo que tengo ahí. Y al coseno lo voy a poder escribir como el coseno de 180 menos beta también. ¿Sí? ¿Se ve? Aplico esto y voy a tener cómo se relaciona el coseno de alfa con el coseno o el seno de beta y el seno de alfa con el coseno o seno de beta. ¿Sí? Y lo mismo para gamma. ¿Por qué? Porque yo ahora, ¿qué tengo? Yo tengo que alfa menos gamma va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? A esto le quito esto, tengo el ángulo recto. ¿Sí? O sea que alfa va a ser igual a 90 más gamma. ¿Sí o no? ¿Lo ven? O sea que a su vez esto va a ser igual al seno de 90 más gamma, ¿sí? Y esto va a ser igual al coseno de 90 más gamma. ¿Sí? Ahora acá aplico. Ahora tengo el seno y el coseno en la suma de los ángulos. Aplico esa propiedad que tenemos ahí en la pantalla, ¿sí? Y tengo la relación entre el seno de alfa con el seno o el coseno de gamma, según lo que dé, ¿sí? Y el coseno de alfa con el seno o el coseno de gamma, según lo que dé. ¿Quedó claro cómo es la reducción al primer cuadrante? Sí, es relacionar el seno y el coseno de los ángulos del segundo, del tercero y del cuarto cuadrante con ángulos del primero, ¿sí? Esto vamos a hacerlo bien, por lo menos uno, ¿sí? Un cuadrante el viernes que viene y ustedes les dejo el resto de los cuadrantes, ¿sí? Pero bueno, piénsenlo, ¿está? Bueno, y eso es todo lo que tenía para decirles hoy. ¿Preguntas, dudas, comentarios?